Hola, buenas tardes. Para informarles, en estos días vamos a estar dando algunos puntos de lo que va a ir conformando la agenda legislativa para el siguiente periodo de sesiones. Hoy quiero comentarles una iniciativa que se presentó el pasado 26 de noviembre, que reforma algunos artículos de la Ley para la transparencia y ordenamiento de los servicios financieros, y es que en estos días se intensifica las llamadas ofreciendo algún producto, algún servicio a los teléfonos celulares o a los teléfonos que tenemos en casa, y pues ya no respetan ni horario ni frecuencia. Es una insistencia permanente que recibimos llamadas todo el día para ofrecer alguna cosa o alguna cobranza también de la tarjeta de crédito o del crédito hipotecario, incluso antes de que se venza la mensualidad. Entonces hay un claro abuso de las empresas llamando a los teléfonos celulares de los usuarios, y pues tenemos que ponerle un límite a esto porque finalmente afectan la privacidad y desde mi punto de vista es una violación a la información personal de todos los individuos. Entonces, vamos a impulsar esta iniciativa para prohibir que se inicie la cobranza antes de que tengamos el vencimiento, porque te empiezan a llamar 5 días antes de, oiga, le recordamos que dentro de 5 días se vence su crédito hipotecario, ¿lo va a pagar o no lo va a pagar? No, bueno, sí lo voy a pagar. ¿Y cómo lo va a pagar? ¿En efectivo? No, ¿y cuánto va a pagar? La totalidad. Y así están todo el tiempo. Y al otro día vuelven a llamar, y ni siquiera hay una cobranza que hacer. Entonces, me parece que eso es un abuso. Entonces, vamos a proponer que se prohíba la cobranza anticipada de que haya algún vencimiento. Y también cambiar la lógica de las llamadas de publicidad. ¿Qué dice la ley ahora? De que se pueden recibir llamadas de publicidad y oferta de servicios a menos que nosotros lo señalemos ante la Conducef en el registro público de usuarios y digamos que no queremos recibir estas llamadas. Es decir, la lógica es que está permitido que nos llamen para lo que sea, a menos que nosotros digamos lo contrario. Entonces queremos cambiar la lógica para proteger nuestros datos personales y nuestra privacidad, que esté prohibido hacer llamadas de publicidad y oferta de servicios, a menos que el usuario lo autorice, y no como está actualmente, que está permitido, a menos que nosotros nos neguemos y hablemos a la Conducef y nos registremos en el registro público de usuarios para no recibir llamadas. Imagínense ustedes, hay nada más apenas 545,000 usuarios registrados. La verdad es que no sabemos que tenemos que hacer este procedimiento para proteger nuestra privacidad. Debe haber más de 20, 30 millones de cuentavientes en el país y apenas 500,000 están registrados. Entonces, vamos a cambiar en la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros la lógica de este criterio. Entonces, que esté prohibido hacer llamadas de ofertas y publicidad de servicios, a menos que el usuario lo consienta expresamente. Y con esto pues vamos a recuperar la tranquilidad de nuestros teléfonos, de que todo el tiempo está sonando para alguna oferta, alguna promoción o alguna cobranza. Yo creo que muchos usuarios lo van a agradecer. Y bueno, estamos a sus órdenes si tienen alguna pregunta. ¿Qué tal, diputado? Bueno, sobre el tema me gustaría preguntarle si también se está pensando en planificar o regular lo que es la publicidad política, porque también son políticos quienes llaman a teléfonos particulares para
promocionarse, a veces para hacer encuestas, a veces para invitar a integrarse a un partido político. Esto también está dentro de esta iniciativa, se regularía la participación política en estas llamadas. No sé si entrarían en publicidad, pero son propaganda, entonces si lo está planificando, lo está pensando en esta forma. Y, perdón. Okay, perdón, no, adelante. La segunda pregunta tiene que ver con esta sorpresa que nos dio el subsecretario Seade, de que pues, lo chamaquearon los gringos y ahora vamos a tener aquí a inspectores laborales que no estaban contemplados así, al menos eso es lo que dice el subsecretario Seade, de que Estados Unidos se está metiendo estos inspectores de forma ilegal, pero México ya no puede hacer nada. Legalmente está aprobado el Tratado de Libre Comercio por nosotros y estamos atados de manos a lo que digan los norteamericanos y por supuesto a los canadienses. Conocer si debe haber sanciones para alguien en la Cancillería o nos vamos a quedar con el golpe, como se dice vulgarmente. Gracias. Bueno, respecto de lo primero, esta es una reforma a la ley para la transparencia y ordenamiento de los servicios financieros. Habría que regular, yo estoy de acuerdo contigo, habría que regular también algunas llamadas de publicidad política y de otro tipo también, además de las que tengan que ver con servicios financieros, si el usuario no lo consiente. Y no solo eso, ir más allá, hay unas que están disfrazadas de encuestas, pero que en realidad son promoción política. Pero por lo pronto vamos a entrarle a esto, ya quitarnos de encima las llamadas en esta época que nos hacen todo el tiempo, violando claramente nuestra privacidad, ofreciendo algún servicio, hablando sobre alguna oferta o incluso una cobranza de una hipoteca que no se ha vencido, de una tarjeta de crédito que no ha llegado su día de pago y empiezan a llamar desde antes. Eso debe estar prohibido y es de lo que se trata esta iniciativa. Respecto de los inspectores laborales y la noticia que tuvimos el fin de semana, yo no me preocuparía tanto porque finalmente los agregados laborales o los agregados tienen que ser autorizados por el país al que van a venir. Es decir, México tendría que autorizar la entrada de esos agregados laborales que ahora en la legislación de los Estados Unidos ha propuesto el presidente Trump al Congreso, pues si no tienen el aval de nuestro país, pues no van a poder entrar a hacer ese trabajo. Entonces, qué bueno que se revise si fue alguna violación a los términos de la negociación, un abuso de confianza por parte del gobierno americano. Yo creo que es importante que se deje en claro pues si fue un abuso, pues que no, el gobierno mexicano que no permita la entrada de esos agregados laborales. Lo que sí no debe violarse bajo ningún acuerdo, bajo ninguna circunstancia, pues es la soberanía de nuestro país, que siempre ha sido la base para cualquier negociación. Y si la actividad de estos agregados pretende ir más allá o pudiera parecer una intromisión a nuestra soberanía, pues por supuesto que vamos a apoyar al gobierno mexicano en que esto no se permita. Y yo sigo insistiendo, porque lo he hecho varias veces, de que el tema de que se instrumente la reforma laboral no es por cumplir un compromiso en el acuerdo comercial con los Estados Unidos. Es una convicción de este gobierno de que transitemos hacia la democracia sindical, a terminar con los sindicatos charros, con los contratos de protección y que vayamos a una democracia en los sindicatos donde los trabajadores puedan elegir a sus líderes. La existencia de estos sindicatos blancos de protección lo que originó es que el salario no creciera en nuestro país, porque los líderes no se preocupaban por el bienestar de los trabajadores, lo que hacían era pues arreglarse con el patrón y ayudarles a que no hubiera presión de un aumento en los salarios. Si hay democracia, pues ahora los líderes se van a tener que preocupar por convencer a sus agremiados y van a tener que hacerles ofertas reales de mejorar sus condiciones de vida. Por eso mismo
en la reforma laboral que hicimos, también se tienen que votar los contratos colectivos, lo cual va a permitir al trabajador comparar entre qué le ofrece un líder y qué le ofrece el otro. Y obviamente, pues los trabajadores se van a ir por quien realmente les mejore las condiciones laborales. Entonces, es un tema de convicción nuestra, es algo que queremos como parte de la Cuarta Transformación. No lo hacemos porque tengamos un compromiso con los Estados Unidos. Lo mismo la justicia laboral. Sabemos que las juntas de conciliación no resuelven absolutamente nada, tardan años en resolverse algún litigio, termina en manos de coyotes la mayoría de los casos y no existe la justicia laboral. Entonces ahora los nuevos tribunales que van a estar en el Poder Judicial, pues sí garantizan condiciones completamente diferentes. Ya no va a depender del Ejecutivo, va a depender del Poder Judicial que haya justicia laboral. Entonces este es un asunto que nos compete y nos importa a los mexicanos en estos tiempos de la transformación. Entonces ya es mucha desconfianza por parte de los americanos de que se puede instrumentar o no. Además, nosotros hicimos nuestra parte como Cámara de Diputados, asignamos una muy buena cantidad de recursos para las distintas etapas de la instrumentación de esta reforma. En el Poder Judicial hay los recursos suficientes para empezar a establecer los tribunales laborales a nivel federal. Hicimos un fondo especial para la instrumentación de la reforma laboral en las entidades federativas, es decir, que los estados no vayan a decir yo no tengo dinero, para que formen los centros de conciliación y los tribunales locales laborales. Entonces hay recursos para que esto salga adelante. Entonces yo creo que no debe haber desconfianza ni de la palabra en el gobierno mexicano, ni de nuestra voluntad como país de llevar a cabo una auténtica democracia sindical y una justicia laboral, ni puede haber dudas si tenemos recursos o no para hacerlo, porque ahí está ya el presupuesto. Perdón, diputado, nada más acláreme. Entonces, ¿el subsecretario Seade estaría exagerando en sus temores? Porque usted dice que no tiene ningún temor, ¿no? Entonces, ¿exageraría el subsecretario? La primera. Y la segunda, a lo mejor valdría la pena hablar con el presidente, porque él trae todavía el discurso de que México ya hizo lo que tenía que hacer, ahora Estados Unidos debería… Bueno, hizo lo que tenía que hacer en materia laboral para que Estados Unidos aprobara el TLC y que no lo ha hecho. Pues es el discurso de les dimos todo lo que quisieron, sí, y no firman. Bueno, yo no sé si exagera Seade o no, pero lo que sí es que él fue quien llevó de más cerca la negociación, y si hay algo que no le gusta, que le sorprende, que él señala en estos momentos como diferente a lo que habían hablado, bueno, yo creo que él mejor que nadie conoce los términos de la negociación, y si hay algo que no se acordó, es bueno que lo señale. Lo que yo digo es que al final del día esos agregados tendrían que ser autorizados por el gobierno mexicano, y si es algo que viola nuestra soberanía, por supuesto que no lo vamos a autorizar. Es decir, también de nada le valdría al gobierno americano ir por una legislación si no tiene el consentimiento del gobierno mexicano, porque en la práctica no se va a llevar a cabo. Y en lo que dice el presidente, pues tiene razón. Aprovecho para felicitar al Senado de la República por la aprobación que hicieron el jueves pasado ya del protocolo del tratado comercial con los Estados Unidos, del protocolo modificatorio. Quiero felicitar al Senado de la República por la aprobación del protocolo modificatorio del tratado comercial con los Estados Unidos y Canadá, lo cual permite que el tratado siga adelante. México ya cumplió, ojalá los congresos de los Estados Unidos y de Canadá también hagan lo propio a la brevedad posible para que este acuerdo entre en vigor cuanto antes. Nosotros vamos a tener la reunión interparlamentaria que va a ser México sede, la Cámara de Diputados, con Canadá en febrero próximo. Ya estamos organizándola con los canadienses, y por supuesto que vamos a aprovechar ese foro como lo hicimos en la interparlamentaria con los Estados Unidos para impulsar que se firme el tratado, que se apruebe en el Congreso, en el Parlamento de Canadá. Buenos días, diputado. Tardes. Para preguntarle,
Esta iniciativa buscarán que salga en el periodo que inicia el 1 de febrero, es ya poco tiempo para que inicie. Y la segunda, ¿no sería necesario que el funcionario les venga a explicar a los integrantes de la comisión permanente qué pasó ahí? ¿No leyó bien? ¿Lo chamaquearon? ¿Qué pasó? Porque pues para muchos sí hay el riesgo de que se afecte nuestra soberanía y que estén los inspectores laborales, aunque no lo acepte México. Vamos a evaluarlo en la comisión permanente, si es necesario citarlo a tener una reunión de trabajo con él. Yo insisto en que para que existan estos inspectores, estos agregados, tiene que consentirlo el gobierno mexicano. Y si es algo que va más allá de nuestra soberanía, pues tanto el gobierno americano como el Congreso americano saben que nosotros no lo vamos a autorizar. Entonces, bueno, digamos, no es algo que sea irreversible o que nos hayan tomado ventaja en la negociación, ¿no? Pero bueno, vamos a evaluarlo en la comisión permanente este miércoles si se considera necesario tener una reunión de trabajo con él. Esta aprobación que hizo el Senado no da luz verde a estos inspectores. ¿Hay la garantía de que por las prisas no hayan leído bien y en las letras chiquitas entró ese tema y ya se aprobó? Ya nos lo dijo el propio subsecretario, no hay letras chiquitas en el acuerdo comercial y evidentemente México no firmaría nunca un acuerdo que viole su soberanía. Entonces, si no hay el consentimiento del gobierno mexicano, pues esto no va a ocurrir. Sobre la iniciativa, sí, a partir del 1 de febrero vamos a discutirla. La verdad es que ya estamos cansados los usuarios, por no decir otra expresión, de que nos estén hablando todo el día para ofrecernos de todo, tarjetas de crédito, servicios telefónicos, seguros, viajes, promociones. No, ya de verdad ya estamos cansados y peor con los servicios de cobranza, de que no se ha vencido la tarjeta de crédito y ya te empiezan a llamar 5 días antes o el crédito hipotecario. Entonces hay que poner un límite a esto, es claramente un abuso y una violación a nuestra privacidad. Diputado, tengo entendido que desde el martes 10 de noviembre se entregó el documento en donde claramente dice de la presencia de los 5 attachés para laborales en México. Creo que en este sentido fue una omisión, o ¿por qué no está? ¿Por qué no lo leyeron? No es que sea la letra chiquita, sino que está muy claramente en el documento que entregaron allá en Washington y ni siquiera la embajada hizo notar esta situación. De ahí yo creo que pues es la sorpresa o la gravedad del asunto. ¿Usted cómo lo ve? Mira, obviamente todos sabemos que los acuerdos comerciales le corresponden al Senado de la República. Nosotros no conocemos aquí en la Cámara de Diputados los detalles del texto negociado, pero también es un tema que fue muy polémico. O sea, no es algo que no es una bola baja que nadie se ha dado cuenta. Es un tema que fue muy polémico, fue uno de los puntos álgidos en la discusión y estoy seguro, sin conocer los detalles del texto, que no pudo haberse metido alguna cláusula sin que nadie se haya dado cuenta. Entonces hay que esperar ahí a ver qué dice el Senado, pero insisto, ahí si no hay el consentimiento del gobierno mexicano, o sea, si se pretende hacer de manera unilateral, esto no va a prosperar. Y ahí apoyamos a nuestro gobierno en rechazar este tipo de prácticas de inspección de un gobierno extranjero. Diputado, me interesa saber qué va a pasar con los temas que se quedaron atorados que tienen que ver con reformas constitucionales. Me refiero a la reducción del financiamiento a partidos políticos y el tema de la inmunidad procesal que no fueron. Sí. ¿Qué va a pasar? ¿Insistirá Morena? Y otro, ¿cómo garantizar que este tipo de reformas constitucionales, está pendiente, por ejemplo, la de instrumentar apoyos sociales, como pide el presidente, que tiene que ver con reforma constitucional, pero no están garantizados los votos?
para que pasen? ¿Cómo va a modificar usted la estrategia que ha venido siguiendo? ¿Cómo le va a hacer? Bueno, tuvimos 15 reformas constitucionales, entonces hablar de que estamos atorados, pues bueno, habría que evaluarlo, ¿no? Habría que ponerlo en sus términos. Son temas polémicos. El financiamiento a los partidos fue la última votación que tuvimos, ustedes lo vieron. Había el posicionamiento cómodo de los partidos diciendo que sí, porque no habían enfrentado una votación. En el momento en que enfrentaron una votación, pues ya mostraron su posición real respecto a la reducción del financiamiento público. Ahí yo sigo insistiendo y coincido con el presidente de la República que es un exceso el dinero que hay para los partidos. Hay poco más de 5,000 millones de pesos en el presupuesto federal. Hay otros 5,000 millones de pesos, más o menos, en los gobiernos locales. Hay otros 5,000 millones de pesos, que es lo que equivale las prerrogativas de radio y de televisión. Entonces, es muchísimo dinero. Entonces, vamos a seguir insistiendo en que se reduzca el financiamiento a los partidos. Es algo que además está pidiendo la gente. La autoridad moral de los partidos va a depender de que sean congruentes con este tipo de decisiones. Y quienes tienen miedo piensan que vivimos todavía antes de la Revolución Pacífica de julio del 18, donde las elecciones, los partidos pretendían engañarlos a través de campañas publicitarias masivas, de campañas negras, o comprando votos, regalando despensas, tinacos y demás. Y la gente demostró que ya no es así, ya no gana quien más dinero tenga ni mayor capacidad de manipulación tenga. La gente ya está muy politizada, la gente está muy atenta y vota ahora en conciencia por los valores y principios de los partidos, por la oferta que les hacen y por los perfiles de los candidatos. Nuestra democracia dio un paso hacia adelante, hay una gran madurez política en nuestra sociedad. Entonces es increíble que se sigan aferrando el dinero, pensando que eso les va a hacer ganar elecciones, cuando el hecho de que se queden con mayores recursos públicos, desperdiciando, despilfarrando el dinero de la gente, eso en lugar de darles más votos les va a restar votos, porque ahora la gente va a evaluar a los partidos a partir de sus acciones y si son consistentes o no. Morena fue el único partido que votó a favor, además del acompañamiento del PES, en la promesa que se hizo desde la campaña, antes de conocer el resultado electoral, de que se debería reducir el costo de la política. Quiero nada más recordarles que cuando el hoy presidente de la República fue presidente del PRD y se da esta reforma de aumentar los recursos a los partidos políticos, él lo rechazó. Fíjense, desde mediados de los 90, él rechazó este aumento al financiamiento de los partidos políticos. Y el presidente Zedillo en aquella ocasión dijo, no, ahí lo vamos a ver formado para ir a recibir el cheque. Entonces, cuando el PRD y Andrés Manuel López Obrador era su presidente, recibe esos recursos, lo destinan a imprimir libros de texto gratuito para los niños y para la atención de migrantes. Fíjense nada más la congruencia. Estamos hablando de este asunto que tiene más de 10 años, no más todavía, que son de 95, 2005, 20 años, ¿no? Entonces eso es tener congruencia. Ahora lo mismo, Morena ya regresó el 75% de su prerrogativa, porque no estamos de acuerdo en que se sigan despilfarrando los recursos de la gente en la política. Entonces, bueno, vamos a tratar de convencer. El presidente mencionó que tal vez sea una iniciativa preferente que él presente en febrero, ojalá sea así para volver a discutir el asunto y a ver si ahora sí convencemos a los partidos, o bueno, ellos mismos se convencen. El otro asunto es el tema de la inmunidad procesal. Ahí hubo diferencias entre cómo interpretaban el Senado esta reforma y cómo la interpretamos nosotros, la reforma al artículo 108 constitucional. ¿De qué se trata la reforma? Es muy clara.
que el presidente de la República pueda ser juzgado por delitos de corrupción, delitos electorales o delitos graves. Actualmente solo puede ser juzgado por traición a la patria. Así de clara es la reforma. Meter en el 108 a los legisladores lo que hace es sobreprotegerlos cuando vamos en dirección contraria. Lo que queremos es que no haya privilegios. ¿Por qué? Porque actualmente un diputado federal o un senador puede ser juzgado por cualquier delito, incluso delitos del fuero común o incluso delitos imprudenciales. El mejor ejemplo es el último desafuero que hubo en esta Cámara, el diputado Cipriano Charres. Fue desaforado por un delito del fuero común e imprudencial, omisión de auxilio. Esa fue la investigación que presentó la Procuraduría del Estado de Hidalgo. Y la sección instructora consideró que había elementos suficientes sobre su presunta o probable responsabilidad y procedió el desafuero. Si estuviera vigente la reforma que propone el Senado, no hubiera podido ser desaforado, porque no era un delito grave. Entonces, estaríamos dándole una protección a los legisladores que nunca han tenido en la historia de nuestro país. Entonces, ahí nosotros vamos a insistir en la iniciativa que presentó el presidente de la República. Y entonces, que no la contaminen en el Senado, queriendo parecer que incluye a los legisladores, cuando en realidad lo que está haciendo es sobreprotegerlos, es meter un sobrefuero adicional que es inaceptable en estos tiempos. Entonces, vamos a insistir en esa reforma. Entonces, ahí no es que no hayamos tenido los votos, sí tuvimos los votos. Lo que no tuvimos fue una coincidencia en la lectura adecuada con el Senado de la República sobre esta reforma. Y en cuanto al tema de los derechos sociales, es una iniciativa que el presidente de la República nos anunció el 1 de diciembre. No es que no hayamos hecho nada o estemos de vacaciones, o sea, es una iniciativa que tiene muy poco tiempo, que se presentó aquí, que vamos a trabajar y vamos a sacar adelante. Pero yo no coincido en el punto de vista que la Cámara esté atorada, por supuesto que no, ahí están los resultados, ahí está el listado de reformas que hemos tenido. ¿Sí? Así, y también financiamiento, o sea, fueron puestas a votación, atoradas cuando ni siquiera llegan al Pleno, pero estas llegaron al Pleno. ¿Se desechó, es cierto? Sí, hay que volverla a presentar, hay que insistir. En este punto, la pregunta central era, ¿qué hay que modificar la estrategia que usted encabezará, digamos, para poder desatorar o volver a insistir en estos temas? En el tema de la inmunidad procesal hay que hablar con el Senado para tener la misma lectura. En el caso de los derechos sociales, las reformas al artículo 4 constitucional, yo creo que va a salir por unanimidad, no creo que vaya a haber ningún problema. Y el tema de financiamiento, ahí te diría, es un tema de madurez política de los partidos y de compromiso con la sociedad. Si en eso no se mueven, si siguen pensando que las elecciones se ganan con dinero, bueno, pues allá ellos se van a volver a llevar otro chasco en el 21. En derechos sociales tendrá que convencer a la oposición. Sí, yo creo que vamos en unanimidad ahí, es una reforma muy noble. Hoy se van a conocer en la noche los nuevos salarios mínimos. ¿Cuál es su opinión sobre Bueno, la expectativa es que crezcan por encima de la inflación. Fíjense nada más cómo se derrumban los mitos. Desde mediados de los 80 hasta el año pasado, toda la tesis de la inflación era que el ancla fundamental eran los salarios, tener deprimidos a los salarios, que los salarios no crecieran más allá de la inflación. Esa fue la tesis fundamental que nadie cuestionó durante más de 20 años. ¿Qué pasó el año pasado? Bueno, no el año pasado. ¿Qué pasó en este año? Que tuvimos el mayor aumento en los últimos 25 años del salario mínimo, 16%, y vamos a cerrar con una inflación históricamente baja, por debajo del 3%. En el camino se perdió el 75% del valor real de los salarios, y era una gran mentira. Después de que se controló la hiperinflación de mediados de los 80, esta regla no debió haber persistido. Sin embargo, se tomó como un paradigma que era inamovible y nadie lo cuestionó
en el periodo neoliberal. ¿Qué tenemos ahora? Que llega el presidente López Obrador, aumenta 16% el salario mínimo y vamos a tener una inflación por debajo del 3%. Entonces, claro que esperamos un aumento muy importante en el salario mínimo por encima de la inflación y que se consolide esta recuperación del valor real de los salarios para que se reactive nuestro mercado interno y haya mayor bienestar para los trabajadores del país. Gracias a ustedes.